Congreso de la República aprobó la no reelección de los gobernadores regionales y de los alcaldes a nivel nacional. Sin embargo, hace pocos días, Óscar Benavides, alcalde de Ate y el nuevo presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, mencionó que presentara una iniciativa contra esta ley, pues considera que 8 años de gestión recién serían suficientes para que las obras no queden inconclusas. En este contexto, hoy nos preguntamos si las autoridades regionales, locales, deben tener el derecho de ser reelegidas. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DD7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Reducirá la corrupción. Mejorará el trabajo de las autoridades. Es necesaria una renovación en los gobiernos regionales y locales. Elimina el premio a las buenas La gestiones. no reelección debe aplicarse para todas las autoridades. La ley es inconstitucional. Los ciudadanos deben decidir. Trabajemos pensando a futuro y no en base a gestiones. Hay autoridades que sí merecen ser reelectas. Es la voluntad del pueblo. Evitar el mal uso de los recursos. Se debe mejorar la supervisión a las autoridades. La reelección es un derecho constitucional. ¿Las autoridades públicas deben tener el derecho a ser reelegidas? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy tenemos a 2 invitados para hablar sobre este tema. Se encuentra ya con nosotros Luis Benavente, analista político y director de Vox Populi, y también Alejandro Rospigliosi, constitucionalista. Antes de conversar con ellos, vamos a presentar un breve video informativo sobre este tema. Adelante. El Pleno del Congreso aprobó en marzo de este año, con 93 votos a favor, 9 en contra y 10 abstenciones, la ley que prohíbe la reelección inmediata de presidentes regionales, así como de alcaldes provinciales y distritales a nivel nacional. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, indicó que el 30% de autoridades son reelectas. Señaló que en ese sentido, con la ley se busca reducir la corrupción y que las autoridades no hagan obras con el único propósito de conseguir su reelección, sino pensando en la población que depositó su confianza en ellos. Para el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Mariano Pucho, la norma permitirá dar continuidad a las buenas obras y proyectos de las gestiones anteriores. Sin embargo, hace unos días, el alcalde de Ate y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, Óscar Benavides, anunció que presentará una iniciativa para disolver la mencionada ley por considerarla inconstitucional. Las autoridades públicas tienen el derecho, deben ser reelegidas. ¿Usted qué opina? Hoy nos acompaña, como mencioné al inicio, Luis Benavente y Alejandro Rospigliosi para hablar sobre este tema. Bienvenidos. Buenas noches, Violeta. Bien, Luis Benavente, ¿usted qué opina? Se ha mencionado en la introducción y también en este video informativo que el alcalde de Ate y quien es el nuevo presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, pues no está del todo acuerdo con esta ley, ¿no? Él además quiere presentar una iniciativa para disolver la ley de la no reelección inmediata para presidentes regionales y también alcaldes provinciales y distritales, esto a nivel de todo el país, porque lo considera inconstitucional. ¿Es inconstitucional? Pero sobre el tema de la constitucionalidad, de repente Alejandro puede dar una opinión más exacta. Yo podría dar un enfoque más de tipo político, en el tema que es muy importante. Además, muchas cosas finalmente, al ser abordadas políticamente, luego se ven las salidas constitucionales. Bueno, ahí estará Alejandro para decirnos algo sobre la constitucionalidad o no del tema. Creo que hay antecedentes y los antecedentes vienen un poco como consecuencia de traumas políticos y sociales que hay en el país. Después de todo el shock final del fujimorismo, de esa época tan convulsionada y también de crisis económica, el Perú decidió que no haya reelección inmediata de presidente. Y uno razón dice, si no hay reelección inmediata de presidente, por lógica tampoco debería haber reelección inmediata de funcionarios de menor rango. Bueno, luego de toda esta crisis de un par de años de presidentes regionales que hacían de las suyas una buena cantidad de alcaldes, y muchos de ellos que terminaron en la cárcel con prisión preventiva, Ancash, Pasco, Loreto, Tumbes, ¿no? Chiclayo, etcétera, etcétera, el Congreso, el país, a través del Congreso, decidió que ya no haya reelección inmediata, y eso hace poco, en marzo, ¿no? Es más, el Congreso debió sancionar que los congresistas tampoco sean reelegidos de manera inmediata. Este es un tema
tema que más adelante vamos a tocar, pero en el sentido de evitar la corrupción, que es un poco el rumbo, ¿no?, que usted está tomando ahora mismo en este comentario, ¿usted cree que la medida verdaderamente evita la corrupción o al menos está en ese camino, en esa línea? Creo que contribuye a eso, ¿no? Hay una frase ahí, reelección es corrupción o puede ser corrupción. Claro que pueden decir, pero si hay un buen funcionario público que haga un nuevo periodo, perfecto, que espere 4 años y lo haga, ¿de acuerdo? Pero también creo que es algo saludable para el sistema político peruano que está demolido. En este momento hay acusaciones sobre el gobierno, sobre los opositores, sobre Alan García, sobre Alejandro Toledo, Fujimori está en la cárcel, etcétera, ¿no? Entonces, el sistema político en el país goza de muy mala salud. Tendría que entrar a cuidados intensivos. Y una medida de este tipo creo que ayuda a refrescar el sistema político. ¿Qué piensa al respecto Alejandro Rospigliosi? Buenas noches. Esta medida fue acertada porque promueve la alternancia en el poder, que son los principios de un Estado de Derecho. Es cierto que la tasa de reelección de autoridades municipales y regionales no es muy alta, 26-30% son los que se logran reelegir, pero es una cifra importante. Los casos de corrupción más grandes que han sucedido en el país en los últimos años vienen de autoridades reelectas. El presidente regional de Tumbes, Cerro de Pasco, Ancash, Cajamarca, muchos de ellos que hasta estando presos, por no tener sentencia firme, postularon, incluso ganaron. Y no solamente a los presidentes regionales, los alcaldes, como el alcalde de Chimbote, que fue algo insólito encontrar en su casa millones de soles que había sacado del gobierno municipal. Entonces, Winston Churchill, ese gran político inglés, decía que el estadista, el buen gobernante, deja de serlo cuando empieza a pensar en las próximas elecciones y no en solucionar los problemas de su comunidad. Y en efecto, entonces, ese es un caso emblemático. Entonces, un pequeño paso en la lucha contra la corrupción es evitar la reelección indefinida que tenían autoridades municipales y regionales. Es un pequeño paso de los muchos que hay que dar para evitar la corrupción, pero era necesario hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, Óscar Benavides, que es alcalde de Ate, además ya creo que suma su cuarto periodo, ¿verdad?, en la alcaldía de Ate, y que ha sido elegido como presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, y que quiere presentar pues esta iniciativa contra la no reelección de autoridades municipales. Él menciona que la reelección la debe decidir el pueblo y que además la ley es inconstitucional. ¿Usted qué opina? El pueblo es el soberano, pero hay que educar al pueblo. Y una manera de educar al pueblo es con reglas de juego claras. El derecho de elegir y ser elegido es un derecho constitucional, pero de configuración legal. Es la ley la que configura cómo se ejerce ese derecho. Eso no implica que se promueva a los líderes políticos. Un regidor de una municipalidad distrital puede postular el siguiente periodo como alcalde distrital, y el siguiente periodo como alcalde provincial, y el siguiente periodo como gobernador regional, y el siguiente como congresista. Eso no impide el proyecto de vida o la carrera política de un buen gobernante. Lo que se está prohibiendo es la reelección en el mismo cargo, porque uno quiere usar toda la maquinaria de la municipalidad o la región para beneficio personal. Y eso es lo que pretende acometer esta reforma constitucional. Para el beneficio personal, ¿no? Pero, sin embargo, el señor Benavides también ha mencionado que en 4 años se puede hacer muy poco, que en realidad se necesita más o menos de 8 años, ¿no?, para que pueda ser más factible terminar las obras que muchas veces quedan inconclusas. ¿Qué opina al respecto nuestro invitado Luis Benavente? Creo que hay que fortalecer el sistema de partidos. Entonces, si un alcalde fue muy buen alcalde en 4 años, en su partido tendrá que haber alguien que haga una buena gestión y con quien haga equipo. Y ese alcalde puede ser un regidor en la siguiente gestión, puede ser un funcionario en la siguiente gestión, en fin, ¿no? Yo creo que para la continuidad de la obra no se requiere a las mismas personas, ¿no? Ahora, yo creo que, por otro lado, seguramente Benavides ha sido un buen funcionario público elegido como alcalde, porque si no lo hubieran elegido varias veces, tal vez es una excepción, pero es evidente que hay un espíritu de cuerpo muy fuerte, ¿no? Él acaba de ser elegido presidente de la Asociación de Municipalidades de Perú y es evidente que los alcaldes quieren reelegirse. Entonces hay una presión muy fuerte que pareciera que hubiera sido parte de la agenda de la Asamblea que finalmente llevó a su elección, ¿no? Me da la impresión que él es portavoz de intereses de todo ese cuerpo de alcaldes. En el Perú hay
180 provincias, 1.800 distritos, hay muchísimos alcaldes, cerca de 2.000 alcaldes que quieren ser reelegidos, ¿no? Y él es solamente uno, él es portavoz de los intereses de todos ellos. Intereses personales, ¿no? Como nos decía también nuestro invitado Alejandro Rospigliosi. Pero, ¿cuánto es el tiempo? ¿Existe un tiempo exacto, ideal? ¿Cuál sería este tiempo suficiente para ejercer un buen gobierno, ¿no? Se lo preguntamos a nuestro invitado Alejandro Rospigliosi. El plazo que estableció la Constitución, que es de 4 años para las autoridades municipales y regionales, es un plazo suficiente para empezar a hacer obras, para empezar a solucionar los problemas de la comunidad para que cabo fueron elegidos. Y tienen que ser las autoridades que, transcurridos 4 años, tienen que hacer maletas e irse a su casa. Porque es un principio de alternancia en el poder. ¿Y se hace difícil esta tarea de coger las maletas o recoger las cosas e irse a la casa? Era muy difícil, por eso cerca del 30% era reelecto o postular a la reelección, usando los recursos muchas veces, o siempre, de la propia municipalidad. Lo que se busca ahora es que, bueno, en esos 4 años en una buena gestión puedan aspirar a otro cargo público. O si no, descansar un periodo y volver al periodo siguiente. Y que hay que muy poco tiempo para hacer obras, pero bueno, las continuará la autoridad que lo sucede en el poder. Es un principio de la democracia. Y más aún que hoy, del 100% del presupuesto general de la República, cerca del 70% lo manejan ya no el gobierno central, ya no el Poder Ejecutivo con los 19 ministerios. Ahora lo manejan los 25 gobiernos regionales y las cerca de 2.000 municipalidades que hay en el país. Ellos manejan cuantiosos recursos. Ellos somos obligados a ejecutar de manera eficiente sus recursos. Años atrás, cuando usted todavía no había nacido, en provincia la gente venía a la Gran Lima a tocar la puerta de los ministerios para que se hagan obras en su localidad. Hoy a lo mejor debe se ser había al revés. nacido, Hoy debe ser al revés porque deben tocar las puertas no de Lima en los ministerios, sino las puertas de las municipalidades. Para que ejecuten esos presupuestos, porque ¿no? allí está ahora el presupuesto, porque en virtud del principio de descentralización. Por ejemplo, entre los años 2005 y 2012 aproximadamente, estos recursos públicos asignados a los gobiernos municipales, a los gobiernos regionales se incrementaron en más de 180%, ¿no? Más que el que era destinado, el presupuesto destinado al gobierno central. Entonces es ahí quizás que surgen estas ganas de parte de las autoridades para reelegirse. Y además hay mucho dinero por canon minero, por regalías, en fin, que justamente ha coincidido con los últimos años. Es bien cierto que en los últimos 2 años los precios de los metales han bajado, la actividad minera genera menos impuestos, etcétera, pero aún así son cifras bastante grandes, ¿no? Hay mucho interés en eso, y la prueba es que afortunadamente se ha cambiado el sistema de revocatoria, que era un sistema muy negativo desde mi punto de vista, pero los distritos que tenían más dinero de canon, tipo San Marcos en Ancash, eran los distritos donde había más revocatoria. Entonces había una proporción muy directa entre recursos y revocatorias. Entonces parece que el interés no estaba en la buena gestión pública, sino estaba en administrar fondos bastante grandes, ¿no? Si hablamos claro, eso nos lleva a sospechas sobre la transparencia de las autoridades o de los políticos que querían revocar para luego entrar. Poca transparencia, ¿no? La idea es en realidad que se evite la corrupción, pero también generar espacios para nuevos liderazgos, para nuevos líderes. ¿Qué opina al respecto? Definitivamente, totalmente con Luis. Es más, me pregunto a los vecinos de Chorrillos, que tiene un alcalde que va cerca de 20 años en el poder, por ejemplo, el de Ate, Chosica, podríamos mencionar, Magdalena también, ¿no? Tienen varios años. La pregunta es, ¿no habrá otros vecinos iluminados que puedan contribuir a solucionar los problemas del distrito? ¿Son los únicos ellos los llamados a solucionar los problemas del distrito? La respuesta es no. La respuesta es no. Entonces, creo que debe promoverse la alternancia en el poder y buscar más mecanismos para luchar contra la corrupción. Uno de ellos, además del que usted ha señalado, la no reelección, es la ley 30.304 publicada el 28 de febrero del presente año, que prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena a los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos. En concreto, antes de esta norma, los funcionarios públicos, como los alcaldes, los presidentes regionales, que cometían delitos de corrupción, las penas podían ser de 1 año, 2 años, y no en una prisión efectiva en la cárcel. No había mecanismos para disuadir estos delitos. Y era pues para ellos rentable robar 1, 2, 10 millones de soles a las arcas municipales, y la sentencia era estar en su casa, y no una prisión efectiva. Después de esta norma, es una especie de basta ya.
y todos los delitos de corrupción, la prisión va a ser efectiva. Esto va a ayudar, de alguna manera, a disuadir que esas personas cometan delitos de corrupción y estén con el dinero y en su casa y no pasó nada. Son pequeños pasos que está dando el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, la Contraloría General de la República para luchar contra la corrupción. ¿Que faltan muchos más? Claro que sí. Usted hablaba de transparencia, es una medida muy importante. Pero son pequeños pasos. Yo creo que esto hay que señalarlo, esto hay que mencionarlo y hay que seguir en esa campaña de mejorar el marco legal para luchar contra la corrupción. Luis Benavente. Ese es un punto, la no reelección inmediata, ¿no? Creo que hay un conjunto de cosas. Hoy en día hay una activa... de medidas, ¿no? Sí, hoy día, por ejemplo, hay una activa unidad de ¿cómo se llama? Tributaria, de guerra tributaria, de investigaciones, de seguimiento, de lavado de dinero, de recursos, la unidad de inteligencia financiera, exactamente, ¿no? Que era tributaria antes que ampliado. Luego creo que la acción de la Fiscalía en las distintas regiones del país, del Poder Judicial, es muy importante, y por cierto la Contraloría y el mismo Ministerio de Economía y Finanzas a la hora de asignar los fondos, ¿no? Entiendo que en todas las fiscalías anticorrupción en todo el país hay miles de expedientes que no se refieren a los grandes casos de corrupción de la gran prensa, de los cuales hace eco la gran prensa nacional, sino pequeños casos de regidores, alcaldes, funcionarios de gobiernos regionales, municipales en todo el país, ¿no? Yo creo que ese es un elemento, pero que tendría que hacerse algo más en el tema de lucha contra la corrupción. Es más, me da la impresión que hay un vacío de liderazgo en la lucha contra la corrupción en el país, ¿no? Creo que es un tema que debería conducir la PCM, o de una manera más decidida la Contraloría, y mostrar resultados, y que también se sienta la acción punitiva del Estado, ¿no? Porque, a ver, parecía que había una impunidad total en el tema de gobiernos municipales regionales, hasta que un juez en la provincia de Santa, en Ancash, acogió un pedido del fiscal y dio prisión preventiva contra Álvarez, contra el entonces presidente regional de Ancash, ¿no? Pero hasta ese momento nadie se imaginaba que podía pasar eso. Él vivía muy confiado hacia las suyas porque pensaba que nunca nadie lo iba a tocar y tenía todo un aparato armado para la corrupción. Entonces, creo que en el Perú se ha dado en los últimos tiempos algunos pasos en la lucha contra la corrupción, pero falta una acción mucho más decidida, ¿no? Y en ese contexto hay un punto que es la reelección inmediata de la autoridad municipal, y lo propio pueden decir los presidentes regionales, ¿no? ¿Y qué de los partidos políticos? ¿Verdaderamente se están preocupando por los cuadros que tienen, por esos líderes juveniles, por esas autoridades que a veces se llaman vitalicias o que quieren ser vitalicias? ¿Se preocupan los partidos políticos verdaderamente por estos temas que nosotros el día de hoy estamos preocupados o atentos? ¿Qué es lo que opina al respecto Alejandro Rospiglio? Sí. Creo que sí, fortalecer los partidos políticos es importante. Hay medidas en ese sentido. Por ejemplo, los partidos políticos que postulan al Parlamento y que no superan la valla, que no obtienen más del 5% de votos al Parlamento, al año siguiente son borrados del registro de organizaciones políticas. Eso está ayudando a reducir el número de partidos políticos y es importante. Pero hay muchos mecanismos más. En muchos países, al menos en América Latina, en Europa, es el Estado el que financia los partidos políticos. No para que hagan con el dinero lo que quieran, lo que les da la gana, sino para crear, fortalecer, educar sus nuevos cuadros, para ser transparentes y de alguna manera que los financia, también los fiscaliza en la rendición de cuentas. Los partidos políticos son muy importantes y su rol es canalizar las demandas ciudadanas. Y si no lo hacen, corren el riesgo de pasar al retiro. Miren lo que está pasando en España. El Partido Popular Español, el Partido Socialista Español, que por muchos años han gobernado dicho país, hoy están muy preocupados porque al no conectar muy bien con el elector, han surgido nuevos movimientos, con el movimiento Podemos, los casos Ciudadanos. Los casos graves de corrupción, ¿no?, que se han ido destapando. Así es, que un poco han desalentado al elector y ha visto nuevas alternativas. La alcaldía de Madrid, que por muchos años tenía el Partido Popular, o lo tiene, por ejemplo, Carmena. Así es, una persona que totalmente se siente fuera del sistema de partidos políticos. Pero el elector, si no encuentra que los partidos canalizan sus problemas, buscan solución a su problemática, busca otro menú. Y el riesgo que tienen los partidos de no captar el interés ciudadano es que quedan retirados o vayan al despeñadero. Es bueno, eso es un objetivo positivo. También buscar normas que fomenten esto.
Hablamos en un momento de las encuestas, dicen, y este es un experto en eso, dice que los primeros problemas antes era seguridad ciudadana, hoy es seguridad ciudadana, pero también ha vuelto la corrupción, con un problema que tiene el país. Muchas municipalidades, gobiernos regionales, para contratar, según la ley de contratación del Estado, es una ley que implica muchos controles y puede ser lenta la contratación. Entonces, ¿qué hacen? Buscan a organismos internacionales, en el cual quien va a contratar por ellos es el organismo internacional. Y muchos casos de corrupción, cuando uno investiga mucho el caso Ancash, el caso Cajamarca, el caso Tumbes, veía que las contrataciones no eran por la ley de contratación del Estado, sino a través de organismos internacionales. ¿Por qué? Porque la Contraloría General de la República no puede fiscalizar a los organismos internacionales. Sí lo puede fiscalizar a las entidades del Estado, pero los internacionales no. Entonces, era una manera de evadir los controles que tenía el Estado. Bien. Entonces, esta norma que está actualmente en la agenda del Parlamento busca ello, que la Contraloría fiscalice toda contratación que haga el Estado, sea a través de organismos del Estado o a través de organismos internacionales. Bien, nos vamos a una pausa, pero luego, así como estamos hablando de autoridades locales vitalicias, queremos conversar sobre los congresistas vitalicios, ¿no? A favor, en contra. Ya regresamos con este punto tras la pausa. Sigue enganchado a Debate y Diálogo. Ya volvemos. Como hoy, 8 de julio, 1967, muere en Londres, Reino Unido, la actriz británica Vivien Leigh. Ganadora de 2 premios Oscar, es recordada por sus personajes de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó y Blanche Dubois en Un tranvía llamado Deseo. 1971. La zona central de Chile es sacudida por un terremoto que provoca la muerte de un centenar de personas y deja casi 300.000 damnificados. El entonces presidente Salvador Allende nombra al general Augusto Pinochet como jefe de la zona de catástrofe. 2003. Las siamesas iraníes Laleh y Ladan Bihani, unidas por la cabeza y el tronco, fallecen en la operación que trata de separarlas en un hospital de Singapur. Tenían 29 años. Letra de Fuego, con Raúl Tola. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Diego Alonso Sánchez es un joven poeta ganador con este libro del Premio José Watanabe 2013. Se inicia Un camino sin saberlo. Bueno, Se inicia Un camino sin saberlo es un libro que rinde varios homenajes. El primero es un homenaje a lo que es la poesía clásica japonesa, de la cual me nutro bastante para poder escribir. Y el homenaje más sentido creo que está dirigido a lo que es el oficio del padre o también a lo que es la experiencia de ser padre y maestro a la vez. Se inicia Un camino sin saberlo es un libro que trata de un diálogo. Habla el maestro con su discípulo y frente a lo que es la experiencia de la poesía y la experiencia misma con la vida, van descubriendo una serie de cosas que parecen intrascendentes, pero que en cada uno empieza a florecer de una manera distinta, que logra de alguna manera vincular con la poesía todo lo que le rodea. Lo que yo propuse en este libro ciertamente es una conversación entre un maestro y su discípulo. El maestro no tiene nombre, el maestro aparenta intrascendencia. El discípulo cada vez va logrando una pisada más fuerte frente a lo que el maestro le enseña, y el único que logra tener nombre y una verdadera personalidad que al final envuelve digamos al libro es Mitsuya. Originalmente este nombre proviene del nombre que tiene mi hijo, que es heredero de la sangre okinawense, de los peruanos japoneses que están y que conviven con nosotros en nuestra sociedad, ¿no?
Entonces el homenaje realmente es un homenaje finalmente a lo que es la familia de mi hijo y lo que es la herencia cultural de mi hijo, ¿no? Se inicia un camino sin saberlo, de alguna manera es una herencia también de un primer libro que escribí, que se llama por el pequeño sendero interior de Matsuo Basho, que también es una imitación de los libros de viaje de este gran poeta japonés. Regresamos con debate y diálogo. Estábamos conversando sobre las autoridades regionales, las autoridades municipales, si tienen el derecho a ser reelegidas o no, pero ahora vamos a extendernos, vamos a ir, digamos, un poco más allá y hablar de los congresistas, de esos congresistas vitalicios. Ellos también deben ser o no deben ser reelegidos. ¿Qué opinan nuestros invitados? El día de hoy nos acompaña Luis Benavente, analista político y director de Vox Populi, y también el constitucionalista Alejandro Rospiglio. Bien, le cedemos la palabra a Luis Benavente. Como decía al inicio, si no hay reelección inmediata de presidente de la República, de presidentes regionales, de alcaldes provinciales, distritales, tampoco debería haber de congresistas. Ellos se han encargado de hacer leyes para que no haya la reelección inmediata en los otros casos. El Congreso es una institución muy desprestigiada, con mucha frecuencia, casi semanalmente encontramos un escándalo de congresistas, lobbies, conflictos de intereses, etcétera, etcétera, congresistas que roban señales de cable, etcétera. No voy a mencionar todos los casos que han ocurrido, que son muy, muy frecuentes, ¿no? Creo que no debería haber reelección inmediata de congresistas y combinar esta decisión con una renovación por mitades a mitad de periodo gubernamental, ¿no? Lo cual le daría más dinamismo, y eso también nos llevaría a pensar que los partidos sean más responsables en la designación de los candidatos al Congreso, porque entonces están postulando candidatos que luego vemos cuál es su performance, cuál es su desempeño. Entonces ellos en un momento dado fueron candidatos que fueron permitidos como tales por sus respectivos partidos, ¿no? Entonces los partidos deben poner mejores cuadros de candidatos al Congreso, ¿no? Creo que los partidos, al final siempre recalamos en los partidos tienen que comenzar a actuar con mucho más seriedad en el país. Creo que hay una crisis tremenda de los partidos en el país, no tenemos un sistema de partidos, lamentablemente. Esta ley debe hacerse extensiva también a los padres de la patria, que es lo que opina Alejandro Rospiglio. Yo respetuosamente allí discreparía, porque no hay que confundir un presidente de la República, un gobernador regional y un alcalde, que son titulares de pliego presupuestal, que manejan recursos públicos cuantiosos y que podrían o no ser utilizados para una campaña proselitista de reelección. A diferencia de los parlamentarios, que solamente manejan el dinero de su remuneración. Ellos manejan más recursos públicos, solamente su remuneración y ya. Entonces, esa es la gran nota diferencial. Y la segunda, si usted ve el caso peruano y muchos casos de derecho comparado, los mejores congresistas resultan siendo, con excepciones, los reelectos. Más allá de las discrepancias o coincidencias que uno pueda tener con ellos, pero los mejores congresistas resultan ser uno de los reelectos, en muchos casos, con excepciones que las hay, porque ya aprenden un poco el sistema. Y en general, Vanderbilt University ha hecho una encuesta muy interesante, la POP, de América Latina, y los parlamentos en general en América Latina están desprestigiados, sí. Y el reto es poner los mejores cuadros en el menú de candidatos, sí. Y eso es algo que hay que exigir al Parlamento. Sin embargo, no hay democracia sin Parlamento, ni hay Parlamento sin democracia. Un principio de la democracia representativa son los parlamentarios. Entonces, ¿hay que mejorar el menú de parlamentarios? Sí. Hay mecanismos como la hoja de vida, poder conocer la trayectoria de un parlamentario, y sanciones que se han aprobado como la reciente, la curul vacía. Aquel partido político que lleva al Parlamento a una persona que luego es sentenciada por delito de tráfico ilícito de drogas, por delitos graves, será vacado del cargo, pero ese vacío
no va a ser llenado. Ahora, si la ley de la escaño vacío. no reelección inmediata se ha gestado en el seno del Congreso, ¿por qué no aplicar, digamos, o medir con la misma vara, ¿no? En el sentido de que este poder del Estado menciona, por ejemplo, nuestro invitado Luis Benavente está deslegitimado. Porque los parlamentarios no manejan más recursos públicos que la remuneración que tienen y no manejan más. A diferencia de un alcalde, un gobernador regional que sí manejan cuantos recursos públicos. Esa es la diferencia. Vamos a consultarle a Luis Benavente. No manejan recursos públicos, pero muchas veces hay acusaciones de que manejan lobbies que son demasiado grandes, Alejandro. Y en el Congreso se deciden muchas cosas que tienen que ver con grandes negocios, evidentemente. Y hay lobbies, hay gestión de intereses, hay mecanismos de presión, hay coordinadores parlamentarios que pueden restar la transparencia del Congreso. El Congreso realmente está bastante cuestionado en el país. Y además el Congreso no dio una explicación de por qué han permitido que ellos continúen, ¿no? Claro, yo lo que veo es que ellos pueden dar la ley para evitar que el presidente de la República no tenga una postulación inmediata, no pueda ser reelegido de manera inmediata, pero ellos no. Creo que el Congreso debe recomponerse. Es cierto que a mayor experiencia puede haber una mejor performance, ¿no? Pero igual puede haber un gran alcalde distrital que por una norma de beneficio mayoritario pues tendrá que esperar un siguiente turno. Yo iría incluso un poco más allá y retomaría un tema pendiente entre otros temas de reforma electoral, que es el tema del voto preferencial. Creo que eso es algo muy negativo. Ahora, y en la elección pasada, el Poder Judicial publicó una lista de candidatos que habían sido o están involucrados en casos de narcotráfico. Y no sabemos quiénes más puedan recibir dinero del narcotráfico para financiar sus campañas, ¿no? Y el voto preferencial lo permite. Entonces, yo podría tener mucho dinero del narcotraficante, hacer una gran campaña preferencial a favor mío y ser elegido, porque las campañas son para ganar votos. Entre otros argumentos para cambiar el voto preferencial por un voto de lista, pero que ese voto por lista no signifique una designación a dedo de las cúpulas partidarias, sino por primarias internas en el partido, ¿no? Supervisadas por la OMPE. No creo que eso también sería algo muy saludable para el sistema político. Creo que hay que mejorar mucho el sistema electoral, el sistema político, el sistema de partidos en el país. Sobre lo que ha mencionado el señor Benavente sobre estos lobbies, ¿no? Grandes lobbies y casos de corrupción, ¿qué nos puede decir Alejandro Rospigliosi? Creo que hay que poner la experiencia comparada. En otros países no existen normas que prohíban la reelección inmediata de los parlamentarios. No las hay porque después de los estudios realizados no nos arroja que necesariamente un parlamentario prohibir la reelección inmediata va a generar un mejor parlamento. No es así. Por el contrario, parlamentarios que tienen experiencia pueden ser mejores. No obstante ello, su tasa de reelección es muy pequeña. Ahora, ¿en qué países, ¿no? En donde están conformados los partidos políticos con cuadros distintos? Es decir, que existen partidos políticos sólidos. Habría también que especificar al detalle, ¿no? Cada caso. Pero en general, a nivel regional y no regional. No existen normas en otros países que prohíban la reelección inmediata de parlamentarios. Sin embargo, sí existen normas en otros países que prohíben la reelección inmediata de gobernadores regionales y de alcaldes. Y es que ellos manejan cuantiosos recursos públicos. Es cierto lo que dice Luis. Hay parlamentarios, la peor injusticia en el derecho es generalizar, es cierto. Hay parlamentarios que pueden cometer los lobbies, casos graves de corrupción, es cierto, y para eso las normas deben implicar sancionarlos efectivamente y separarlos de cargo. Esta ley de curul sí es importantísima, lo hemos aprendido de los colombianos, en el cual un parlamentario sentenciado por delitos de tráfico de drogas, de terrorismo, de corrupción, pierde el escaño. Y ese vacío no es llenado por un accesitario del partido político. Claro, pero es un castigo al mal partido firme político. Para la curul vacía, ¿no? Para Así que se haga efectivo. Pero hasta la sentencia firme, ¿cuánto tiempo pasa? Pero tenemos el caso reciente de este señor Llovera, que ha sido vacado del cargo. Y está muy bien. Ese es un mensaje al país de que los parlamentarios tienen que saber también aportar y hacer un costado a aquellos que los desprestigian la institución. O sea, pero que sean reelegidos. ¿Por qué no manejan recursos públicos? Básicamente por eso. Luis Benavente, ¿algo que acotar? Yo iría un poco más allá, ya entrando a otros temas, y creo que las normas en el país también deben impedir la reelección inmediata de rectores en universidades. Hay muchísimas universidades y hay constantes denuncias, y en muchas partes es un secreto a voces. Uno viaja por el Perú
y todo el mundo comenta de rectores que reciben el 10% de las obras que se hacen. Y como hay dinero para hacer obras, al parecer eso es un buen negocio para rectores. Simplemente, hay casos bastante sonados, ¿no? Exactamente, y acá en Lima teníamos el caso de la Universidad Garcilaso con un rector que ganaba, no sé si 2 o 3 millones de soles mensuales con dinero de los estudiantes, y también la hija que ganaba varios cientos de miles al mes, el secretario general que ganaba 700.000, en fin, y eso quedó en el aire, ¿no? Y eso es algo inaceptable, definitivamente, ¿no? Es dinero de los padres de familia, en muchos casos de estudiantes que trabajan y pagan sus estudios, y es un tema donde no ha habido transparencia. Y además es un tema... escudándose en la palabra autonomía, en el concepto de autonomía. Claro. Claro, ese es un escudo, ¿no? La autonomía universitaria que tiene que llevar al respeto al libre pensamiento académico, político, ideológico de las universidades, y de eso ya hay una larga tradición en América y en el mundo, a la autonomía administrativa, donde nadie puede tocarlo, claro, ¿no? pero en el mundo no existen tantas universidades como aquí en nuestro país, ¿no? Claro, que había una proliferación increíble de universidades, ¿no? Y también eso está llevando a que hoy en día haya rectores que desacaten o estén al borde del desacato de la nueva ley universitaria, del cumplimiento de las nuevas normas que regulan la actividad de la universidad peruana. Creo que ahí hay otro gran tema que no ha sido tocado suficientemente en el debate público, ¿no? Creo que es un tema pendiente. Un tema pendiente, que estará aquí en debate y diálogo, definitivamente. Pues, totalmente de acuerdo. La nueva universitaria tenía más de 20 años, creo que era necesario mejorarla. El Parlamento actual dio un paso adelante al mejorar la ley universitaria. ¿Que pudo hacerse mejor? Claro que sí, pero la ley actual, la nueva, es mejor que la anterior, así es. La rectora de la Universidad Católica decía ello. Por ejemplo, hay muchos rectores que dicen que esta norma es mucho mejor que la anterior. Y volvemos al mismo tema. ¿Por qué? Porque manejan cuantosos recursos. Se han recordado de universidades públicas y de las privadas también, porque de alguna manera el régimen legal que tiene una universidad es muy importante, porque tiene una serie de exoneraciones tributarias. Una empresa privada, el microempresario que es su televidente y te ve en este momento, paga una serie de impuestos. Muy bien que sea así. Pero la universidad tiene una serie de exoneraciones. Y promover el desarrollo. ¿No? Entonces, el Estado tiene todo el derecho de fiscalizar qué hacen las universidades con sus recursos. Y esto de la no reelección es algo que es muy importante. Los alcaldes reelectos hacían lo que les daba la gana. La autonomía universitaria no es autarquía universitaria, es hacer lo que les da la gana. En ese sentido, usted sí está de acuerdo coincidimos totalmente con el señor Benavente. En Ecuador, por ejemplo, a Correa yo le criticaría muchas cosas porque está destruyendo la economía y el sistema político en Ecuador, pero hizo algunas cosas muy buenas, como por ejemplo actuar en el tema de universidades. Dio una nueva norma. Educativo. Exacto, dio una nueva norma, sí, en todo el sistema educativo. Y en el caso de universidades, mandó evaluar a todas las universidades, y aquellas que no cumplían con los estándares simplemente las mandó cerrar. Y listo, y a llorar al río. Simplemente eran universidades que tal vez nunca debieron existir. Y acá, en el Perú, hay muchas universidades que no tienen ningún estándar de calidad, que están en edificios que se caen a pedazos, que donde evidentemente el alumno no tiene condiciones de estudio, y ahí supongo que tampoco hay buena calidad de enseñanza, no solamente tienen un problema de hardware, sino de software, esas universidades, ¿no? Problema de forma y de fondo, dice. Así es. Y bueno, es una estafa al ciudadano, una estafa al estudiante, que paga puntualmente su pensión y no sabe que al final el resultado de ese título no le va a servir para nada. Y es algo que la reforma educativa que estamos en Chile, por ejemplo, también es importante. Creo que el INDECOPI fiscaliza bien las universidades en temas de oferta y idoneidad, pero son pequeños pasos. Creo que una ley, la ley es importante, se puede mejorar como toda obra humana que se puede mejorar, pero es necesario acometer mejoras en el sector universitario, definitivamente. Hay que educar al pueblo, nos decía el señor Rospigliosi, ¿no? Tener siempre las reglas claras, pero tanto para el tema político, para el tema educativo, para saber también en dónde invertir, en dónde depositar ese dinero y en dónde estudiar. Quizás es un tema de educación en líneas generales. ¿Usted qué opina? Sí, hay un tema de educación. Creo que, por ejemplo, este gobierno tiene un ministro que es muy bien valorado en general por la comunidad educativa, universitaria, por la opinión pública, etcétera, ¿no? Pero creo que en general en el Perú
hay todavía un atraso muy profundo, muy fuerte en la educación. No se ha hecho una arremetida fuerte para mejorar la calidad de la educación. Vemos acá muy cerca en Chile, que es un país con cierto nivel educativo, los movimientos estudiantiles están marcados, están fuertes, durante varios años han estado orientados al tema de la calidad educativa, ¿no? Entonces, yo creo que acá en el país, claro que hay una educación de muy buena calidad, que es una educación privada, que es muy cara, que es un lujo, que es solo para una pequeña élite, ¿no? Pero la educación media en el sector público, con excepción del Colegio Presidente de la República, que es emblemático, la educación media en colegios donde la pensión es de 200 soles, por ejemplo, es de muy mala calidad. Claro, eso me lleva a preguntarle por qué en todo caso votamos tan mal. ¿Cómo es posible que se pueda votar, que se pueda reelegir a una autoridad corrupta? Es que votamos entre lo que hay. Volvemos a enlazar, ¿no? Votamos entre lo que hay. Yo creo que el tema no es tanto la demanda en el elector, sino más bien es la oferta. Es que los partidos nos ponen candidatos que no son de lo mejor y elegimos entre lo que hay, y lo que hay definitivamente no está muy bueno, que digamos, ¿no? Entonces, yo no creo que sea tanto problema del votante que no sabe elegir. Yo creo que es problema de los partidos que no saben poner candidatos de calidad. Creo que ahí está la cosa, en términos de mercadería. No están tanto en la demanda, sino más bien en la oferta de candidatos. Alejandro Rospiglio, sí. El vicepresidente de la Cámara de Diputados me comentaba hace unos días atrás en un evento que había en Cartagena de Indias que la preocupación de los políticos españoles que actualmente cualquier diputado español que tenga una denuncia grave por corrupción o lo que fuere, sin esperar a que haya sentencia, renuncian a su escaño y dan un paso al costado. Como una manera de decir, no tengo nada que temer y doy un paso al costado. ¿Que es peligroso? Claro que sí, porque mira, los opositores... ¿Podemos pedir eso aquí? Es un gesto de grandeza que creo que se podría pedir. Y creo que los partidos que no tienen nada que temer deben hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con aquel diputado que no quiere hacer caso? El propio partido lo saca. Entonces, son gestos de altivez, gestos de docencia política, que en una situación de desprestigio de los partidos políticos es necesario que se haga. Bien, hacemos una pausa, pero regresamos con comentarios y con preguntas que nos han escrito ya a través de las redes sociales. Ya regresamos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Toya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Carlos Modonese tenía una exitosa carrera en el marketing cuando decidió dejarlo todo y dedicarse a la literatura. Se fue a vivir a España para escribir y el resultado de ese proceso de descubrimiento personal es su novela Hawái. La novela transcurre en Chincha y es la historia de cuatro historias paralelas: un guitarrista callejero del País Vasco, el norte de España, una mesera colombiana oriunda de Medellín, un cura que comete un crimen de niño y por eso, por cargar la culpa, se convierte a ser sacerdote, y un bartender de Ayacucho. Estas cuatro historias se encuentran en un restaurante que lleva el nombre de Hawái, que es como la isla americana pero mal escrito, porque los cuatro personajes están buscando un paraíso, pero su paraíso es imperfecto, porque en el camino, si bien logran ciertas cosas, también pierden otras. El guitarrista callejero Asco, yo nunca me imaginé que se iba a convertir en alguien, en el hilo conductor de la novela. Lo conocí en el País Vasco cuando me fui y rompí mi vida corporativa en el 2009 y me fui a vivir a España. Y sin querer queriendo, él se convirtió en el hilo conductor y los personajes fueron entrando de a pocos, convirtiéndose en una novela con un lenguaje cinematográfico y en el cual se tiene como lugar, como eje particular, las playas de Chincha, que es la ciudad donde viví la mayor parte de mi infancia y mi adolescencia. También retrata un paraíso que yo trato de redescubrir, o en todo caso de animar, porque era un balneario donde muchas familias chinchanas de clase media solía ir a veranear, y el terrorismo destruyó todas estas casas a mediados de los 80. Entonces, de alguna manera, el llamar Hawái, el levantar una ficción dentro de un lugar que tiene para mí gran significado,
Para mí es darle vida a algunos personajes de ficción en un lugar que yo quiero mantener vivo para siempre. Y de eso se trata escribir, de amarrar emociones, de amarrar sentimientos y intentar que el tiempo que lo aplasta todo no aplaste aquellas cosas que merecen perpetuarse en el tiempo. Estamos de regreso con Debate y Diálogo. Hoy nos preguntamos si las autoridades públicas deben tener este derecho a la reelección. ¿Usted qué opina? Ya nos han escrito a través de las redes sociales y vamos a leer comentarios en Facebook y también en Twitter. El día de hoy nos acompaña Luis Benavente, analista político y director de Vox Populi, y también Alejandro Rostigliosi, constitucionalista. Bien, vamos a leer entonces los comentarios que ya nos hacen a través de las redes sociales. Por ejemplo, en Facebook, Juan Manuel nos comenta: no deben prohibir un derecho que es para las autoridades. Higinio, si su gestión ha sido fructífera, sí está bien al menos una reelección. Joana Peralta, no deben ser reelegidas las autoridades porque podrán estancar proyectos pendientes. Y luego Alex, no, porque genera más corrupción en autoridades municipales. Luis Benavente. Bueno, es un tema, por lo visto, polémico, va a haber opiniones divididas. Diversas opiniones, ¿no? Creo que lo importante, y tenemos que aprender a eso, es respetar la opinión ajena. Tenemos una opinión, formamos parte de una minoría o una mayoría, y hay otros que tienen una opinión diferente, ¿no? Creo que estamos en una sociedad de libertad donde debemos manifestar nuestra opinión. El país, frente a esos temas controvertidos, que la mayor parte de temas en política son así controvertidos, el país tiene que elegir lo que más le conviene para él, ¿no? Y para eso tenemos a los líderes políticos, a los congresistas que tienen que tomar decisiones para hacer cambios en el sistema político. Pero, por ejemplo, ¿qué le podríamos decir a Higinio, que nos dice si la gestión ha sido fructífera, estaría bien una reelección? Sí, podría ser esa una alternativa, algo intermedio. No sé si existen casos donde una reelección pueda significar una mayor exigencia en votos o un mínimo que deba pasar, o la posibilidad de un balotaje, de una segunda vuelta, ¿no? Que la reelección no sea tan fácil, tenga cierta exigencia en votos un poco mayor. ¿Cuáles serían esos parámetros para medir esa buena gestión, ¿no? ¿Obras? ¿Ejecución de presupuesto? ¿Cuáles serían los parámetros? Porque ahí también puede haber una distorsión, porque puede haber mucha corrupción y muchas obras a la vez. Ambas cosas no se oponen, ¿no? Y ahí la famosa frase, roba pero hace obras. Entonces hay gente que puede decir, eso es una buena gestión porque ahí están las obras y las podemos ver. A lo que hemos llegado, ¿no? A lo que hemos llegado. Esa frase lo dice todo. Antes en el Perú había un indicador, la ejecución del gasto, que las municipalidades, el 100% del presupuesto que tienen en un año, deben gastarlo. Y muchos recibían premios. La gran pregunta era en qué gastaron. Había casos que la región Ancash tenía premios por ejecución de gasto, gastaba casi 100%, bueno, sí, pero vamos a ver qué gastaba. Entonces, es una medida importante saber. Ahora, un buen alcalde, como dice muy bien tu televidente, un buen alcalde distrital, yo creo que sería un buen alcalde provincial. Y eso no está prohibido. Eso está permitido. Entonces, si lo hizo bien a las ligas pequeñas, pues que pase a las ligas mayores, a la provincia. Eso no está prohibido, está permitido. Y si fue un alcalde provincial, pues que pase a las ligas mayores, que vaya al gobernador regional. No está prohibido. Lo que está prohibido es usar la reelección en el mismo cargo. Y finalmente, los gobernantes tienen que saber que para conectar mejor con el ciudadano, para solucionar sus problemas, deben gobernar con mucho sentido común, que a veces, para los políticos, es el menos común de los sentidos. Claro, el sentido común también queda un poco ahí en la nebulosa, ¿no? ¿Qué es común? ¿Cuál es el sentido? Esos 2 dedos de frente, 3 dedos de frente, 4 dedos de frente. Bien, tenemos algunos comentarios más. Ahora en el Twitter nos dice Oscar Enrique, no debe existir esta reelección, sirve de pretexto para dejar proyectos inconclusos y pedir luego prórroga para justificar la reelección. Ricardo Fernández, no existen muchos casos en el que las autoridades buscan ser reelectas para cometer actos ilícitos. Jimena Cifuentes, no se les debe privar de tener otra gestión a estas autoridades que sí se comprometen con el pueblo.
Luego, Fania Hook, esperamos que la modificación de la no reelección evite actos de corrupción en las autoridades regionales, municipales. Debemos elegir, luego nos dice Jiménez Sayukis, elegir un nuevo alcalde para que dé nuevos proyectos, ¿no? Estos espacios a nuevos liderazgos que comentábamos en algún momento. Luego también tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Paola Vicente nos consulta, en caso de que las autoridades que ya han tenido sentencia de corrupción, en estos casos, ¿cree que los partidos deben ser sancionados directamente y así ya no se tendrán tantos corruptos en las listas? Creo que hay un tema ahí relacionado a los partidos, los movimientos regionales que tienen el control de prácticamente el 100% de municipios distritales, provinciales y gobiernos regionales en el país. Son proyectos unipersonales. Yo pondría el nombre del partido del movimiento regional y al costado EIRL. Son empresas individuales de responsabilidad, sin ninguna responsabilidad, porque la única responsabilidad que tienen es el beneficio de ese cacique, de ese líder que comanda ese grupo, ¿no? Caciquismos, ¿no? También podríamos hablar de caciquismo. Entonces eso hay que cambiarlo, eso es algo que está muy mal hecho, ¿no? El tema de descentralización del año 2002 nos sigue pasando la factura. No hay que pretender que se retroceda en descentralización. Fue bueno hacerlo, pero está mal hecha, muy mal hecha. Y ahí está el resultado de la descentralización, ¿no? Y una de esas cosas que hay que rehacer, que está muy mal, es estos movimientos regionales individuales, proyectos personales y muchas veces corruptos. Luego tenemos otra pregunta. Esperanza Osorio, ¿cree que se vulnera el derecho de la democracia porque son los ciudadanos quienes tienen que elegir? Bien. A ver, Alejandro Rospigliosi, ¿qué le podemos decir? No, porque el derecho a elegir y ser elegido es un derecho de configuración legal. Es la norma la que configura cómo se ejerce ese derecho. Yo recuerdo años atrás el famoso caso Soberón, que era un ciudadano que dijo, quiero postular al Parlamento, jurado electoral especial, inscríbeme. Pero él sin partido político, y el jurado electoral especial no lo inscribió. Apeló su jurado en elecciones, el caso iba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana. Y con muchos casos, uno tiene un derecho a elegir, ser elegido, sí, pero ¿cómo se configura ese derecho? En las normas. Y la norma dice que tiene que ser en un vehículo que se llama un partido político para postular. Y si no estás en un vehículo que se llama partido político, no puedes postular. Imagine usted que los 30 millones de peruanos, de los cuales 20 millones es la población electoral, quisieran postular. Diciendo lo que refiere nuestro televidente, que es un derecho. Las cédulas de votación, ¿cómo serían? Interminables. Interminables. Entonces, en la democracia es las normas que tienen que regular y organizar cómo se ejerce ese derecho de elegir y ser elegido, a través de la configuración legal. Vamos a leer ahora un comentario de Facebook. Yuri Luis Medina, muchísimas gracias por escribirnos, por seguirnos, por ver este programa. Yuri nos dice, el problema no es la reelección, el problema es que los ciudadanos no sabemos elegir. Prohibir la reelección solo haría que nos llenemos de outsiders y que los elegidos cumplen funciones pensando solo en el corto plazo. Luis Benavente. Volvemos al sistema de partidos o la ausencia de un sistema de partidos, ¿no? Tenemos partidos muy poco competitivos y se ha hecho muy poco o nada por mejorar la calidad de los partidos, con lo cual no se puede mejorar la calidad de la democracia. Entonces, yo insisto en que no es que no sepamos elegir, es que elegimos entre lo que hay. Y a la hora que un candidato hace publicidad, no te va a decir que su título es falsificado, que lo financia un narcotraficante, que estuvo en la cárcel, que fue un violador, que no paga impuestos. No, te va a mostrar una cara muy bonita, con música muy alegre, con mucha simpatía y unas fotos muy simpáticas. Entonces, y votamos por los impactos que nos llevamos, ¿no? ¿Esas son las autoridades que nos representan? Bueno, en algunos casos sí, porque lo que he descrito corresponde a muchas autoridades que han sido luego cuestionadas o judicializadas por delitos en los que se han visto involucrados. ¿Los electores seremos conscientes de esto? Hay un sistema de voto informado, hay Infocorp en el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. No hay intentos de parte del Estado, de los organismos electorales, por mejorar la calidad de la información, ¿no? Pero yo creo que es más el tema de oferta, como decía, ¿no? Que los partidos están dando una oferta de candidatos de muy mala calidad en el país. ¿Qué nos dice Alejandro Rospigliosi? Carlos Alberto Montaner, un profesor muy conocido en Latinoamérica, decía que en su libro La libertad y sus enemigos, y decía que el elector debe ser un cazador de talentos. El elector debe ser un headhunter. Como cuando una gran empresa quiere contratar un buen gerente, hace todo un proceso de selección para arrojar un buen resultado. El elector de alguna manera tiene que ser eso.
Ahora, elegir no es fácil. Tus televidentes, cuando han elegido a una pareja sentimental, muchas veces suelen equivocarse. Con mayor razón elegir un alcalde, un gobernador, un parlamentario. ¿Cómo reducir los riesgos? Reduciendo asimetrías de información, conociendo mejor al candidato, como decía Luis. Los peores gobiernos en el mundo han venido del voto popular. Hitler en Alemania, Mussolini en Italia. Entonces, la democracia corre esos riesgos. Winston Churchill decía, la democracia puede tener muchos problemas, como los que usted ha puesto en esta mesa esta noche. Sin embargo, es mucho mejor que la dictadura, que la autocracia. Entonces, la democracia, con los problemas que tiene, aún es así, es el mejor sistema respecto de otros. Podemos mencionar un montón de ejemplos de dictaduras, sobre todo latinoamericanas, ¿no? El elector tiene que ser un headhunter. Me ha gustado el concepto. ¿Qué le ha parecido el concepto? Claro, yo creo que el mejor headhunter, si no tiene a quién cazar, pues ¿dónde va a encontrar su presa? ¿No? Yo insisto en que el tema está más en la oferta, ¿no? En que los partidos no están poniendo candidatos de calidad. Acabo de mencionar el caso de los movimientos regionales que controlan 2/3 de la población del país. O sea, las circunscripciones electorales del país son ganadas por esos candidatos en 2000 gobiernos municipales, distritales, provinciales y regionales, y son proyectos individuales que la experiencia nos dice que no son transparentes. Entonces, el elector, ¿qué puede cazar ahí, no? Digamos que es un coto de caza, pero con no es una sabana africana. Cosas para cazar que no son muy atractivas, ¿no? Finalmente, para resumir y para finalizar también el programa, ¿prosperará esta iniciativa que ha anunciado Óscar Benavides, el nuevo presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú? No creo, porque, a ver, el Congreso entraría en una contradicción consigo mismo, ¿no? Que en marzo aprueba esta ley y ahora, 3 meses después, la cambia, ¿no? Yo no creo que el Congreso quiera dar una contramarcha así y quedaría muy mal por un lado. Por otro lado, creo que va a haber una corriente de opinión pública muy adversa a este proyecto. Bueno, quienes van a apoyar al nuevo presidente de la AMPE, de la Asociación de Municipalidades del Perú, son los alcaldes que quieren ser reelegidos, ¿no? Pero ellos son una minoría, ¿no? Con fines altruistas, dicen ellos. Con fines altruistas y para preservar la Constitución en el país. Bueno, tendrán estos argumentos. Yo no le veo futuro a este proyecto. Bien. Alejandro Rospigliosi, para finalizar, ¿tendrá futuro el proyecto o no? Considero que no, porque hay dos maneras para dejar sin efecto esta ley de reforma constitucional. Una de ellas es con otro proyecto de reforma constitucional, que, como dijo Luis, es poco probable que los parlamentarios deroguen lo que han aprobado hace poco. Y el segundo mecanismo para dejar sin efecto es una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que creo que tampoco prosperaría, ¿no? No va a prosperar entonces. Bien, muchísimas gracias a Luis Benavente, analista político y director de Vox Populi, y también a Alejandro Rospigliosi, constitucionalista, por vertir el día de hoy sus opiniones, sus posiciones y puntos de vista sobre este tema. Gracias a todos los que nos ven, nos escriben a través de las redes sociales, nos sintonizan, y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.